Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos, bienvenidas, criaturas de la noche. Hoy lo vamos a manejar de esta manera porque traemos un episodio digno de capa, ataúd y un aplauso muy dramático. Vamos a hablar del hombre que no solo interpretó al conde Drácula, sino que también decidió hacerlo su estilo de vida. Así es, vamos a hablar del grandioso, caótico, icónico, un poco trágico también, pero siempre teatral, Bela Lugosi. Soy Jacqueline Romero, psicóloga en formación, y por supuesto tenía que acompañarme para este episodio el psicópata en formación, Sergey Raven. The bats have left the bell tower. The victims have been bleed. Red velvet lines. The black box. Ay, cállate, a ti no te sale. Qué bonito tema. Hoy sí me va a gustar mucho. Perfecto, a ver si no terminamos proyectándonos demasiado esta vez. Esperemos. No te garantizo nada, la verdad. Hoy va a ser uno de esos bonitos días. Hoy va a ser de los buenos días. Es muy probable. La verdad es que ya en algún momento solamente habíamos mencionado su nombre en el episodio de Maila Nurmi, ya que este señor no solo vino del mismísimo corazón de Transilvania. Bueno, lo que técnicamente es Hungría, pero vamos, no le vamos a arruinar. Austrohúngaro. Exacto. Pero ahorita ya es Rumanía. Sí, por eso. O sea, en aquel entonces, sí. Pero no vamos a arruinar el marketing. Momento. Si le quedaba un poquito, 2 estaciones de metro y ya llegabas a Transilvania, así que muy cerca. Sí. Pues este señor llegó a Estados Unidos, evidentemente, el básico sueño americano, y terminó protagonizando una de las películas clase Z con el señor precioso de Ed Wood. O sea, te valía verga toda la demás carrera, a ti lo que te importa es Ed Wood. Ed Wood. Ok. Ed Wood. Mira, terminó bastante bien con Ed Wood. Bueno, a los ojos de la época actual se ve interesante porque al final de cuentas, pues Ed Wood y las B-movies. Pero pues sí, al final de cuentas el señor Bela Lugosi se aventó todo un recorrido de alfombra roja a la alfombra del pasillo de una sala de cine de barrio que proyecta películas de terror por error. Ok. A todos nos ha pasado. Algo así es como el camino de la desgracia. Sí, más o menos. Es un camino que hay que recorrer de vez en cuando. ¿Como el camino del samurái? Más o menos. Algo así. Bueno, pues el señor Lugosi nació en 1982. Exactamente 100 años antes que yo, ¿sabías eso? ¿Casualidades de la vida? ¿Qué cosas es que son? Ajá, ya ves que la vida tiene esta extraña forma de hacer rimas. Cada 100 años nace una persona importante. Lástima que no fue exactamente en tu día, así que... Sí, casi por poquito me toca. Casi lo lograste. Lástima que no fue. Suerte para la próxima. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya habías dicho que había nacido en el Imperio Austrohúngaro. Ajá, nació exactamente en Lugoj. Exactamente, sí, que ahora ya es Rumanía. Lugoj sí. Está al este de Rumanía. Está muy cerca, está a 2 estaciones de metro de la ciudad de Timișoara. O sea, sí, literal, son 2 estaciones de metro. No, pues no sé si hay metro Yo allá. dije, es que también estamos hablando de Europa y que también todo es a través de metro y tren y que Sí, no. si cruzas, no sé, una calle ya estás en Francia No, y cosas como es así. una carreta tirada por un caballo. Bueno, él era el hermano más pequeño de 4 y eran hijos de un empleado bancario. Su padre era húngaro y su madre serbia. Eso influyó en su acento, supongo. Bueno, pues ¿qué hizo este señor siendo de lo que fue parte del Imperio Austrohúngaro? Obviamente, cosas lógicas, actuar en obras de Shakespeare, porque nada grita, soy un hombre serio, como citar a Hamlet en húngaro. Debe irse muy raro, la verdad. Sería muy interesante haber escuchado de hecho, eso. es día que yo no puedo ubicar el idioma húngaro. Entre tantos sindicatos, revoluciones, politiqueos, obviamente, pues todo esto llevó a exiliarlo a Estados Unidos. Y aquí es donde empezó la historia que ya conocemos
de su inolvidable interpretación de Drácula en Broadway en 1927. Esa mirada, ese acento, la capa, esa preciosa idea de que dormir en un ataúd era sexy. ¿Era? Es. No sé de qué me estás hablando. Ya estás perdiendo al público. Y aquí céntrate, por favor. A ver. Vamos a hablar cosas serias aquí. Sí. Por favor, Jacqueline. Bueno, y cuando Universal llevó la obra al cine en 1931, que aquí está muy divertido porque... Bueno, va dentro de mis recomendaciones, pero ahorita vamos a eso. En 1931, Bela ya era el vampiro, él ya era Drácula, literalmente. Entonces, el problema es que Hollywood no supo qué hacer con él después. Ponerle brillitos. Mira, siendo muy honesta, Robert Pattinson es un hombre muy guapo, pero el convertirlo en vampiro con brillitos es horrible. Es el único vampiro que se ha transformado en murciélago después, ¿te has dado cuenta? Porque fue vampiro y después Batman. ¡Oh! Sí, ese pinche vampiro de brillantina, después se puso serio. Sí. Bueno, Bela realmente fue digamos que el primer vampiro romántico, o sea, romantizado de la cinematografía hollywoodense, ¿no? Fue el que inició con la onda de los vampiros guapos en el cine. Y fue con lo que se quedó, porque después de eso, creo que sí, o sea, obviamente, pues, ya tenemos las películas de Ed Wood, obviamente, pero pues ya no hizo grandes cosas en Hollywood, porque para los pinches gringos, si tienes acento europeo y los ojos intensos, automáticamente solo puedes ser un vampiro, un loquito o ambos. ¿Comedias románticas? No. Western, obviamente yo no veo a Bela Lugosi haciendo western, y menos con esa pronunciación, así que jamás. Sí, eso me encanta porque habla inglés igual de mal que yo. Bueno, yo hablo un poquito peor, la verdad. Probablemente, sí, probablemente. Y luego viene el chisme sabroso, esas cosas que aquí nos gustan mucho. Arre. Va dentro de mis recomendaciones, me voy a adelantar un poquito a esto, pero hubo una versión en español de Drácula. No sé si esas se la sabían. De esa misma versión de Lugosi, desde esa misma adaptación, los escenarios, el libreto, casi muchas cosas igual, la grabaron en español porque cuando empezaron a sonorizar las películas, pues el público ya no podía ver, o sea, ya no podían ser vistas en todo el mundo. Entonces, lo que Hollywood hizo fue como... ¿sabes qué? Estaría padrísimo hacer las producciones ahora en español. Ajá, ok, sí, entiendo, porque cuando era el cine mudo, realmente pues no escuchabas nada verlo, y no, ajá, sin pedos. Sí, nada más las interpretabas lo que estaban haciendo. O no los textitos ajá. los cambiabas. Sí, sí, sin problemas, ya, ajá. Pero cuando empezaron a sonorizar las películas, pues Hollywood, siendo Hollywood obviamente, solamente eran películas en inglés. Entonces dijo, ¿saben qué? Hay que hacer películas en español. Y aquí es donde entra el chisme. Porque hicieron una versión de Drácula filmada en los mismos sets, pero de noche. Ajá. Drácula de Lugosi se grababa durante el día y Drácula en versión en español se grababa durante las noches. Esa es una mejor idea, la verdad. Y aunque no lo crean, esta versión hispana es considerada por algunos cinéfilos la más lograda en términos de dirección y de puesta en cámara. Bueno, realmente a los críticos no les creo mucho, ¿no? Pero te creeré a ti. Es que, mira, siendo muy honesta, hay cosas en la película de la versión en español que se logran con mayor intensidad, porque justamente en los sets tiene mayor profundidad, porque pues obvio se grabó de noche y aparte hay una puesta de sol que obviamente no podían grabar durante el día, que en la noche sí pudieron grabar. ¿Estás diciendo que las personas que hablamos español somos muy dramáticas? Sí. Latinos, ¿cómo te explico? Bueno, me lo han dicho muy seguido, ¿no? Cliché, pero sí, a mí también. Bueno, el chiste es que esta película sí está mejor lograda en muchos aspectos, pero hay algo que genuinamente nada, o sea, así, hay algo que genuinamente no tienen y es obviamente a Bela Lugosi. La actuación de Lugosi no se compara con nada, el acento, la mirada, lo brutal que es Lugosi no se compara con el actor que era Carlos Villarías, que es el actor español que interpretó a Drácula en esa película de versión en español. Y también podía decir, Your will is strong. No, tío, él hablaba así. Sí. Con razón. No. Bueno, yo conocí a otro actor que hizo también mucho de Drácula, que era Germán Robles, ¿no? Supongo que es muy parecido. Algo así.
Bueno, Para lo ahí conocí vamos. de que lo conocí en la pantalla, no Y yo, órale. Conocí a su hijo en persona, con él sí me llevó muy bien, pero a don Germán nunca lo conocí. Me parece muy interesante. Sí, la verdad que sí. Y bueno, aparte de todo, esta película de versión en español está llena de chismes y de muchas cosas, que para eso ya llegaré en su momento a la recomendación. Y está muy bonita, sí recomiendo que la vean. Tiene cosas muy cagadas como la mirada del actor, que es Carlos Villarías. Hace unas caras muy graciosas. Fuera de eso, está muy bien hecha. Sí, vayan y véanla. Ah, y además de la confrontación que hubo ahí entre Lugosi por quién ganaba más dinero, si él o el otro sujeto. Y obviamente Lugosi ganaba más dinero porque la producción en español, obviamente, vaya que he dicho mucho obviamente estaba peor pagada. Tenía muy poco presupuesto. O sea, ya les pagaban como mexicanos. Sí, como latinos. Ok, dije mexicanos. Es que ahí había chilenos, había colombianos, había... Creo que puertorriqueños, no puertorriqueños, no había, eran chilenos, argentinos, mexicanos y cubanos. ¿Españoles te faltó decir? Ah, sí. Y bueno, aparte de todo ese precioso chisme, hubo otro chisme, porque aquí somos chismosos. Después de todo esto, viendo a precioso Bela Lugosi, cómo su carrera se desangraba más rápido que sus propias víctimas como Drácula. Él rechazó el papel del monstruo de Frankenstein, porque tenía poco diálogo, él era un actor serio y por favor no era digno de la actuación de Lugosi. Sí, ya era rockstar. Ya en ese momento Ya era se empezaba a decir, famosón. Ah, pero mira, eso le pasa mucho a los vampiros, ¿te has dado cuenta de eso? ¿Qué? A los que interpretan vampiros se les sube el rockstar. Pero mira, todo por haberse creído acá el mega rockstar y haber rechazado este papel por no haber sido digno de el señor Lugosi. El resultado fue que Boris Karloff se terminó convirtiendo en un ídolo y pues Bela solo siguió siendo el conde Drácula o de cosas raras con batita. Con batitas. Con batitas. Porque aquí es donde entra mi favoritísimo Ed Wood. El peor director de la historia, según muchos, pero un tipo que amaba el cine y de verdad Ed Wood adoraba a Lugosi. Estaba muy drogado, yo creo, más bien. Estaba muy, Drogado. A mí muy no me vas a loquito. convencer de lo contrario. No, sí estaba muy loquito. Sí por eso logró cosas muy interesantes y muy raras. Le dio papeles cuando nadie más lo hacía, aunque fueran papeles raritos, como en Glen o Glenda, una joya del desconcierto, pero... Ya hablamos de esta película porque aquí es donde entra Maila Nurmi. Ajá. Plan 9 from Outer Space. Pero ¿saben qué? Lugosi se veía muy feliz, o al menos se veía menos miserable. Hasta que, bueno, ya vamos a llegar a eso. Con calmita. Hasta que se puso bueno. Hasta que se puso interesante. Ok. En el camino conoció a una de nuestras favoritas en este podcast, que ya mencionamos, la incomparable Maila Nurmi, mejor conocida como Vampira. Ambos eran iconos oscuros, marginados por la industria, como ya contamos en el caso de Maila Nurmi. Si no se saben el chisme, vayan, pausen este episodio y corran a el de Maila Nurmi contra el fantasma de James Dean. Bueno, no se llama así, pero así le pusimos ahí el tema del fantasma de James Dean. Acompáñelo con una copa de vino. Sí, por favor, y una cobijita, porque la verdad es que sí es un tema muy triste lo de Maila Nurmi. Bueno, a mí me deprimió mucho. Y una ouija. Y una foto de James Y una Dean. foto de James Dean. Pero bueno, ambos, a pesar de ser marginados por la industria, eran adorados por raritos como nosotros. No soy rarito. Soy raro. Tito Yo no soy no. ningún pinche rarito. Raro con R mayúscula, sí. No te dijeron vago, te dijeron vagales. Aunque no se tiene registro de una relación romántica, sus caminos se juntaron, se cruzaron y formaron parte de ese Hollywood marginal donde el maquillaje era barato, pero se convirtieron en leyendas eternas. ¿Cómo sabes que el maquillaje era barato? Pues estamos hablando de Ed Wood, güey. Compraba lápices de los Bisú y así como mi esmalte de uñas. Ok. ¿Tú crees que iban a tener así maquillaje mamoncísimo? Max Factor. ¿Sí? No. ¿Mac?
Mac. Hasta mi maquillaje es más caro. Ok. Bela Lugosi fue un hombre atormentado, no solo por el tema de los personajes, como ya dijimos, y por el rollo de Frankenstein, bueno, el tema que tuvo con Boris Karloff, el chismecito que hubo con Boris Karloff, sino que también por su propia historia. Primero, era migrante en una industria cruel, con un acento muy marcado y una carrera que dependía eternamente de su imagen. Eso era obvio. Era obvio. El encasillamiento fue devastador para él. A diferencia de Karloff, que este señor supo adaptarse bastante a las cuestiones de la época y que aparte de todo, Karloff se llevó así a los personajes. Este sujeto hizo 3 películas de Frankenstein, que fue pues, obviamente Frankenstein la primera, que pues la del 31, después La novia de Frankenstein. El hijo de Frankenstein también pues en los 60s fue la voz de El Grinch. Hizo una de mis películas favoritas, un clasiquísimo de Mario Bava, que es Black Sabbath. Qué dato curioso por ahí, gracias a esa película es que existe el nombre de la banda de Black Sabbath, según yo. Ajá. Y pues muchas otras más, ¿no? Pero pues Karloff ahí se aventó varias películas bastante buenas de la época hollywoodense y de los monstruos. Y pues Lugosi no pudo o no quiso reinventarse, más bien. Eso es raro, fíjate que era así que entre menos maquillaje tuvieras en la cara, al ser más reconocible, al ser Drácula en su propia apariencia, yo creo que es lo que le terminan de encasillar, ¿no? Porque pues Boris Karloff no tenía un montón de maquillaje encima, entonces era más sobre la interpretación y lo separabas porque lo caracterizaban distinto. Digo, también pasó lo mismo con Rod Bate, Sí. que fue el que hizo el Dr. Caligari, H. César. Salió en Frankenstein también como Igor. Uh-huh. Y él fue El hombre que ríe, que es la base del Esa Joker. película está... Hay que hablar también de él. Sí, Está probablemente. muy Mira, nos interesante. vamos a aventar ahí un especial de los clásicos de Sí, Universal. Sí. De monstruos con posibles trastornos de depresión. Porque eso es lo que nos falta en nuestra vida. Por Monstruos supuesto. con trastornos de depresión. Justo lo que necesitamos. Justo y muy ad hoc a este programa. Sí. Pero sí, esto sí lo llevó a un progresivo aislamiento profesional y obviamente también social. Después también empezó a sufrir dolores físicos crónicos, esto producto de una antigua herida de guerra que tenía, y para sobrellevarlo comenzó a consumir morfina, lo que eventualmente derivó en una adicción. Ajá, ¿y cuál es el problema? Pues que pues, es un estigma terrible de la época. Ah. Muy diferente a hoy, siendo muy honestos. Pero, atención, fue Boris Karloff, uno de los primeros... ¿Boris Karloff? Priorizando a Karloff en el programa de Lugosi. Muy bien. Después de muertos siguen teniendo rivalidad incluso aquí en el chisme. El maestro Vela te está viendo, va a estar muy orgulloso de ti, ahorita. Sí. Sí, Bela Lugosi se va a aparecer en mis sueños madre. atormentándome. Si no es porque no habla ni madres de español, te vendría a jalar las patas en la noche. Vaya. Bueno, Lugosi fue uno de los primeros actores de Hollywood en internarse de manera voluntaria en rehabilitación. Esto habla de autoconciencia, una lucha interna bastante fuerte, obvio, y una necesidad real de salir del pozo. Ajá, por eso ahorita todos los actores homenajean a Bela Lugosi yéndose a internar, ¿no? Pues para rehabilitarse de sus adicciones. Todos sí, son claro. homenajes, ¿no? Es un homenaje a Lugosi. Sí, claro, es para recordarlo. Digamos que sí, para que no me jale las patas en la noche. Sí. Ok, muy bien. Pero la realidad es que la industria ya no lo quería. O sea, ya estaba viejito, era adicto a la morfina, ya necesitaba su rehab. Y esto es bastante brutal para alguien cuya identidad entera gira en torno al escenario. Y aquí hablamos de un probable trastorno depresivo persistente, o sea, distimia, con episodios mayores, tristeza crónica, aislamiento, pérdida de autoestima, todo un catálogo, todo mientras seguía aferrado a su papel de Drácula como un salvavidas agujerado. Qué extraño, él era bastante amable, se guardaba sus problemas para él, ¿verdad?
Ay, ¿tú crees? No era de esos que se la pasaba haciendo pendejadas por la calle, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Mucho, más o menos. Todo bien. No sé, algo me dice, o sea, pues el güey anda... Ah, bueno, es que eso ya es de la película, no sé pero si... es morfina, si te inyectas y te caes en tu sillón. Y ya. Pues por eso casi se muere, ¿no? Bueno, o sea, eso ya es de la película de Ed Wood. Sí, pero la morfina no te hace bloquear, nada más te hace quedarte así. No, o sea, me refiero... No, mira, yo te lo voy a comprobar, pide morfina. A ver, pide morfina ahorita. No, o sea, no te discuto el punto de la morfina, o sea, me refiero a que en la película de Ed Wood, o sea, esta información está sacada de la película de Ed Wood, no sabemos si concretamente pasó o solamente fue una manera dramática de explicar la vida de Lugosi a través de la película de Ed Wood, de cómo actuaba y de cómo marcaba, o de cómo le llamaba a Ed Wood para estos problemas, o cuando ya se le estaba deschavetando la canica. Ya se le quedaba pegado el flotador. Cuando le empezaba a hablar a la pantalla, decirle vampira, no sé qué, Digo, esta es mera información dramática de la película, no se crean las cosas que estamos diciendo, ya saben. Sí. Bueno, el señor Lugosi murió en 1956, solo, sin dinero, aunque vestido con su capa de Drácula. Porque Sí, la sería. tragedia, cuando es estética, se vuelve leyenda. Que de hecho, como dato interesante, fue su hijo y su última esposa que pensaron que así le hubiera gustado a él ser enterrado con su poderosa capa. Y pues sí, es probable que sí. ¿Quién más quería ser enterrado con el vestuario con el que trabajó y se mantuvo y que pensó el resto de su vida que él era Drácula? Me parece una gran idea y eso alimenta mucho su leyenda. Ujú. El estar loquito también alimenta tu leyenda. Sí, se deschavetó muy feo, Sí, la verdad. muy bien. Era mucha droga y depresión. Bueno, Yo le creo. llamo martes. Martes por la Sí, mañana sí, antes yo del martes café. por la mañana antes de desayunar. Sí. Y bueno, ahora sí, vamos a lo chido. A lo chido que pues es el mero tema de aquí como siempre, el psicoanálisis. Arre. Hablar de Bela Lugosi es hablar de un sujeto escindido entre su deseo y su deber. Entre su ideal del yo y su yo real. Atrapado en un juego trágico de espejos en el que, paradójicamente, encontró su gloria y su ruina. Lugosi encarna con claridad un yo hipertrofiado, forjado en el escenario teatral europeo, alimentado por papeles serios, shakespearianos, muy dramáticos, que exigían reconocimiento estético y no solo popularidad. Desde joven, su identidad se configuró en torno a un narcisismo primario reactivo, o sea, al provenir de un entorno social modesto en el Imperio Austrohúngaro, se impuso a sí mismo una trayectoria ascendente marcada por el anhelo de grandeza. No es casual que haya elegido arte dramático donde el yo puede transformarse constantemente y donde el aplauso sustituye la mirada amorosa que probablemente no tuvo de manera incondicional en su infancia, la mera verdad. Ok. No sabía que podía sustituir, pero necesito aplausos. Ok, sigamos, por Ya favor. vamos a empezar con las proyecciones. Sí, Tan sí. temprano apenas llevo un párrafo. Desde que empezamos ya nos proyectamos, ni cuenta te has dado. Pero continuemos. Continuemos. Muy bien. Su identificación con el rol de Drácula no fue meramente laboral. Aquí ya tenemos algo libidinal. Fue el papel que condensó todos los significantes de su deseo. O sea, control, elegancia, inmortalidad, misterio y poder sobre el otro, porque eso es lo que hacía Drácula con su poderosísima mirada. Es algo hasta sexual, la verdad. Por eso dijimos libidinal. Y al mismo tiempo fue la trampa narcisista en la que quedó fijado. Papi Freud podría decir que Lugosi fue la víctima de una fijación fálica, no precisamente en el sentido sexual, aquí no, sino en el sentido en el que su identidad quedó estancada en el punto donde el brillo de la imagen es más fuerte que la estructura interna. Su capa y la voz hipnótica y la mirada tan penetrante eran el significante fálico que lo sostenía frente a una industria
que le decía que ya no era necesario. Y aquí entra el super yo cruel. A diferencia de otros actores que aceptaron papeles menores, transiciones o incluso la decadencia con ironía, Lugosi no podía. Había internalizado esa voz severa que le exigía mantenerse digno, artístico y serio el señor. Cosas de artistas, no lo entenderías, Jacqueline, la verdad. No, la verdad no. Se nos da a nosotros. ¿Cómo te explico? Sí te creo, la verdad. Ese super yo, formado seguramente por expectativas culturales de su juventud húngara, por su propia autoimagen de artista y la necesidad de ser más que el inmigrante, entre comillas, no toleraba la mediocridad ni la pérdida de protagonismo. Esto no precisamente lo llevó al crecimiento, ¿verdad?, sino a la parálisis. Y entonces, como sucede en muchas estructuras neuróticas rígidas, como las que tengo muy cerca de mí, el yo se desmorona ante el fracaso de no sostener el ideal. También le llamo martes. Sus adicciones, lejos de ser meramente una consecuencia del dolor físico, pueden leerse como una forma de anestesia simbólica. La morfina no solo le calmaba el cuerpo, también acallaba el juicio interno que le recordaba que pues ya no era exitoso, que todo se derrumbó, que todo se derrumbó dentro de mí. Pues es que decir artista y si no tienes una adicción, pues no es como un artista completo, ¿no? No eres profesional si no tienes algún tipo de adicción. Keanu Reeves, estoy pensando en un Keanu artista Reeves. que no se sepa como de muchas drogas. Keanu Reeves no creo que sea tan alcohólico, no, él creo que es bastante tranquilo. Sí, A ¿no? diferencia de, escogiste el peor, el único que hay que es muy sano es Keanu Reeves. Por eso es que dices que un buen artista no podría, o sea que todos los artistas buenos tienen alguna adicción. Ajá, Keanu Reeves tiene adicción al drama. Keanu Reeves tiene adicción a ser muy bueno y muy hermoso, muy precioso. Bueno. Ajá. Su consumo desde este marco se puede entender como un intento de desconectarse del super yo, o al menos de dormirlo por un ratito. Lo irónico de esto es que ese intento de escape lo volvió aún más poco digno a ojos del mismo super yo que él buscaba silenciar. Ahora, si vamos un poco más a fondo, podemos hablar de una estructura melancólica más que neurótica, al menos en sus últimos años. Papito Freud, en El duelo y la melancolía, explica que el melancólico no solo pierde algo, sino que lo incorpora como una pérdida interna. Ok, ya habíamos mencionado que la melancolía era la forma de decirle a la depresión antiguamente, ¿no? Exactamente. Ok, sí, voy aprendiendo cosas. ¡Yay! Un aplausito. Gracias. Sí, también para ti, mi vida. ¿Me merezco un pentagrama en la frente? Sí. Gracias. Y así, la pérdida del objeto se transforma en la pérdida del yo, que fue lo que le pasó a este señor. Lugosi no solo perdió papeles, fama o dinero, perdió su imagen interna de sí mismo y en lugar de elaborar un duelo, se identificó con esta pérdida. Dejó de ser el actor para volverse el recuerdo de un actor. El eco de Drácula y no Drácula en sí. Se volvió lo que llamaríamos el viejo lobo de mar, ¿no? Esos señores que se la pasan añorando las épocas de gloria. Esto puede observarse incluso en el hecho de que fue enterrado con la capa. Un gesto que podríamos leer como un último intento de reconciliar el yo ideal con el yo real. Si ya no puedo vivir siendo Drácula, al menos que me entierren como él. Bueno, yo también quisiera ver si puedo resucitar, ¿no? O sea, si hay una posibilidad, pues la tomas. Es que no es que esté resucitando. También dices, bueno, igual si me voy a levantar por las noches a comer la sangre de los vivos. Vemos, ¿no? Yo probablemente lo voy a intentar. No pasa nada si no sale. La pulsión de muerte, en términos psicoanalíticos, no se expresa solo en el suicidio o la destrucción visible. A veces se expresa en el desgaste, la repetición, en la imposibilidad de renunciar a la imagen que pues uno mismo fabricó y que ya no corresponde al presente. Ajá, hay que trascender esas cosas. Hay un matiz particularmente interesante: la relación de Lugosi con el otro. Con el señor poderoso,
raro que cuesta trabajo a veces entender, pero aquí aterrizándolo de una manera, espero, más sutil, el señor Lacan. El otro, con mayúscula, representa el lenguaje, la cultura, la ley, pero también el deseo del otro. Lugosi nunca terminó de adaptarse a los códigos de Hollywood. No hablaba inglés perfectamente, su acento era percibido como raro. Su estilo, sobreactuado, heredado del teatro europeo, era incompatible con el cine realista estadounidense. Esto lo colocó en una posición de extrañeza estructural frente al otro. No era deseado plenamente, era tolerado cuando cumplía con la fantasía exótica del vampiro, pero luego era expulsado simbólicamente. O sea, realmente fue tomado como rareza más que como actor. Sí. Sí, es así de, ay, mira una cosita. Ay, mira, ese güey habla bien raro, está padrísimo. Contrátalo. Sí, sí. Mira, ese güey es actor, habla rarísimo, rarísimo. Sí, me ha pasado. Ajá. Muy bien. Ese rechazo reiterado del otro alimentó su melancolía y también su masoquismo, porque no hay nada más masoquista que seguir interpretando versiones deformadas de uno mismo solo para recibir migajas de atención. O sea que sí, Lugosi era migajero. O sea que habría sido como Instagramer o TikToker en esta época actual, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Ajá, ok. Finalmente, podemos pensar en Lugosi como un sujeto que nunca abandonó el espejo. Quedó atrapado en el estadio del espejo lacaniano, fascinado por la imagen idealizada de sí mismo como estrella, como figura inmortal. Pero, mientras esa imagen brillaba, su yo real, más viejo, solo, cansado, se derrumbaba en la sombra. Y así terminó sus días, no como un monstruo, tampoco como un hombre elegante, ni como el señor digno que él quería ser, sino como un hombre quebrado, una figura trágica, pero profundamente humana y, pues, sin quererlo, absolutamente icónico. Bueno, yo creo que sí lo quería. Sí, él sí quería ser icónico, la verdad sí. No dudo que lo quisiera. Sí, claro, pero bueno, también en algún momento llegó a ser hasta una parodia de sí mismo, ¿no? Sobre todo en esta época de Ed Wood. Ah, claro, o sea, por algo también el señor Ed Wood le dio los últimos meses, tal vez divertidos de su vida. Los últimos meses de felicidad, sí. Bueno, por lo menos ya al final se divirtió un poco en esas películas, aunque dudo que supiera mucho qué estaba pasando, ¿no? Ya estaba demasiado senil. Sí. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido por los ataúdes, escenarios y clínicas de rehabilitación de Bela Lugosi. Ah, de Bela Lugosi, dije, de nosotros no. No de nosotros. Apenas vamos aún. Empezando. Lo que nos falta. Este actor, pues, fue más que Drácula, de lo que Hollywood, la verdad, merecía, y menos estrella de lo que él necesitaba. Un hombre que vivió entre sombras, tanto en pantalla como en la vida real, pero que nos dejó una figura imborrable. La del vampiro que hablaba con acento centroeuropeo y que moría un poco cada vez que el telón bajaba. Bueno, gracias a él también tenemos este ícono de la música oscura, ¿no? De la gran canción de Bauhaus, de Bela Lugosi's Dead, la cual empezó a conformar esta primera oleada de música del rock. Música de Darks. Del rock post-punk. Dicho todo esto, pues pasamos a las poderosas recomendaciones. ¿Qué nos traes aparte de Bela Lugosi's Dead? Pues miran, eso es obviamente básico, pero es una canción que llevamos escuchando como 50 años. Toda tu vida. Les voy a recomendarle de hoy el nuevo disco de Peter Murphy, que se llama Silver Shade. El cual incluye algunas colaboraciones, como con Trent Reznor o con Boy George. Ájale, de Boy George ya no se sabía nada en un rato. Sí, y además fue producido por el bajista de Killing Joke, entonces... Nice. Es un muy buen álbum, yo lo escuché, está... Es una onda de Peter Murphy, algo tranquilo, interesante, experimentándole algunas cosillas, así que es mi recomendación del día de hoy. Muy bien, muy buena recomendación, la verdad. También les voy a recomendar la película de Drácula muerto pero feliz con Leslie Nielsen. Es muy buena, me encanta, perdón. Ok. Es que tiene representación entre Bela Lugosi y entre
la película de Coppola. Muy bien. Entonces es muy interesante de ver. Sí, suena como algo así, no lo he visto. No, También la tienes que veré. verla, sí. Me gusta mucho. ¿Algo más? Nada más. Gracias por todo. Adiós. 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 No, yo les traigo una serie muy interesante que la verdad yo no soy fan. A mí la verdad me desespera mucho este señor. Es de Eugenio Derbez. Está en la plataforma de ViX y de Amazon Prime. Se llama Y llegaron de noche. Que justo como les comentábamos hace rato, esta serie habla de la película que grabaron de noche de Drácula. Por aquí sale un actor que es horrible, un horrible Lugosi. Bela Lugosi era muy guapo y eligieron al actor más feo para interpretar a Lugosi en esta serie. Pero pues justo habla de todo el desmadre que vivió la producción de Drácula de noche, que la verdad es muy divertida. Por ahí hay como brujería cubana, luego como hay como santería mexicana. Está muy cagado, es muy divertido. Hay un gringo que se enamora de una mexicana, clásico. Qué cosas, ¿no? Sí, me sonó una historia conocida, no me acuerdo cuál, pero me suena una película que ya vi. Bastante familiar, claro. Sí, claro. Cosas como de ese tipo están en esta serie. Tiene solamente 7 capítulos, se la pueden aventar en un día. Y se van a pasar un rato muy cómico, la verdad, si les gustan estas cosas. Esa no la he visto, fíjate. ¿Es en dónde está? ¿Dónde la viste? Ya les dije. ¿Ah, sí? En ViX y en Amazon Prime. Muchas gracias. No, estaba disociando una vez más. Ajá. Y por otro lado, también les traigo, aprovechando lo que comentaste, aprovechando lo que dijiste, la película de Mi amor precioso, divino, adorado, su majestad, Dios divino, Tienes David como 15. Bowie. Ah, ese, Dios divino. Dios Ya. divino. ¿Y A cuál de nadie más todos? le digo Porque Dios divino. Te encantan. ¿Qué personaje? Nadie es más Dios divino que David Bowie. El Ansia, la película del Ansia, que por ahí también sale la canción de Bela Lugosi's hablando de vampiros. Y por último, hablando de vampiros, una serie muy divertida de la cual me gustaría traer algunos personajes en el futuro, también para que la empiecen a ver y vayan agarrando el chisme. La serie de True Blood es una serie bastante divertida y muy adictiva. Recomendación de no ver con menores porque hay bastante escena sexual, que de hecho pues también no tendrían por qué estar escuchando este podcast, pero sí hay bastante escenas sexuales y muy divertidas, la cual está disponible tanto en Netflix como en Max. Y esas serían mis recomendaciones por hoy. Ahora sí, si te gustó este episodio y quieres seguir escuchando más sobre este tipo de vidas intensas y monstruos que en realidad son más humanos que los propios humanos, que eso pasa muy seguido con estas criaturas que nos gusta hablar aquí. Síguenos en Instagram y en TikTok. Estamos como Bestias Ocultas _ A mí me pueden encontrar como _ Jack con C y Q Romero. ¿A ti? Yo muy bien, gracias. Como Sergey-Raven-Tattoos. Por si se quieren tatuar la cara de Bela Lugosi, les aseguro que les va a quedar muy bonito. Oye, justo el sábado vi un Bela Lugosi que hice y se ve muy bonito, me gustó. Me entraron ganas de volver a hacer uno, fíjate. Ahorita que lo mencionas. Promoción del podcast. Quien vaya con Sergey. Ajá. La promoción es 2x1. Les hago un tatuaje y les cobro 2. Ahí está. Increíble. Muy bien. Y pues ya. Sí, también recuerden darle aquí a seguir en YouTube y en Spotify, los comentarios, ya saben, más de 3 palabras, etcétera, etcétera, las estrellitas como en Uber. Y eso es todo. Recuerden compartir este episodio con esa amiga que como nosotros solo sale de noche y siempre se viste de negro. I have never met a vampire personally, but I don't know what might happen tomorrow.